Bueno, me gustaría partir desde el principio constitucional sobre la libertad de preferencia sexual. Este ha sido un tema muy controversial en la sociedad mexicana a consecuencia de la incursión eclesiástica en México. Esa es la realidad. Varios países nos han puesto el ejemplo del matrimonio igualitario, como Holanda, como España, en el caso del continente americano en Canadá. México sería el primero en incursionar en esta materia, aunque Argentina ya tiene por ahí unos tintes, pero no todavía se ve como un matrimonio igualitario. Debemos de partir en que, bueno, se está exigiendo por parte de la comunidad lésbico, gay, ¿sí? Transexuales, homosexuales, toda esta parte de gente que se atribuye la necesidad de pues, estar con una persona de un sexo, del mismo sexo. Y ha sido una lucha social por mucho tiempo que ha existido en México y que se ha tenido que empezar a regular. En el caso de lo que antes se llamaba Distrito Federal, en el caso de esa sociedad, en noviembre de 2006 se publica la Ley de Sociedad de Convivencia. Esta ley lo que genera es un antecedente muy importante, pero que no regula el matrimonio como tal entre personas del mismo sexo. Porque regular el matrimonio, como tú me lo preguntas, genera más expectativas, más consecuencias. Pero mucha gente cree que la ley de sociedad de convivencia es un matrimonio y no lo es. Porque la sociedad de convivencia lo único que te permite es un registro gubernamental nada más para la ayuda y protección mutua en el caso de la vivienda. Pero el matrimonio es aún más. El matrimonio está en nuestra legislación considerado como una institución del derecho familiar, pero que hoy en día ponemos en tela de discusión el concepto de matrimonio. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar el matrimonio como la unión libre de un hombre y una mujer, que en una vida en común, basada en respeto, en ayuda mutua, tengan a bien procrear su especie. Hoy me parece que ese concepto ya es muy retrógrada, a consecuencia de todos los movimientos sociales que ha habido, a consecuencia del cambio del pensamiento jurídico que hemos tenido. Hoy un sistema jurídico muy basado en los derechos humanos, ¿sí? En el respeto y a la no discriminación. La reforma como tal tiene diversas repercusiones legales en materia civil, pero también en otras materias. Yéndonos fuera de lo que es un derecho o no es un derecho, la reforma legal primero es cambiar el concepto de matrimonio. O sea, no podemos tener un matrimonio igualitario con una ley que define el matrimonio como la unión libre entre un hombre y una mujer. Entonces, la reforma, al menos en el Distrito Federal, cambió a que el matrimonio es la unión entre dos personas mayores de edad, y así está sustentada hoy la reforma presentada por el Ejecutivo, que unen sus esfuerzos para mantener una vida en común, basada en el respeto, la tolerancia y la ayuda mutua. Se quita pues lo del hombre y la mujer, dando la oportunidad entonces a que sea entre un hombre y un hombre o entre una mujer y una mujer. Y también se quita el tema de la procreación de la especie, ¿sí? Esto a mí me parece, este tema en específico me parece muy bueno, porque esto se tenía que quitar aunque no se regulara el matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar entre dos personas con gusto heterosexual que no necesariamente quieran procrear la especie, ¿sí? Entonces, nosotros concebimos la familia tradicional como papá, mamá e hijos, pero también una familia puede ser papá y mamá, esposo y esposa que no decidan tener hijos. O bien pensar en aquellas parejas que no puedan tener hijos por un tema biológico, ¿no? Una condición de salud. Entonces yo creo que sí se tenía que haber quitado eso, y creo que eso sí se lo aplaudo al legislador, indistintamente de que ahora se dé la oportunidad de que sea entre dos mujeres o entre dos hombres. De entrada, derechos y obligaciones iguales que los cónyuges, los mismos derechos. Y para mí me parecen dos los más importantes. Primero, el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Por qué? Porque algo que no nos da la sociedad de convivencia nos lo va a dar el Código Civil, ¿sí? A través de esta reforma. Que las dos personas, en este caso los dos hombres o las dos mujeres que vivan ya en su legal matrimonio,
tengan oportunidad de regular su vida patrimonial del régimen del matrimonio, pudiendo esclarecer si quieren una mancomunidad de bienes, si quieren regirse por unas capitulaciones matrimoniales a través de una sociedad conyugal, lo puedan hacer. Y creo que eso es parte de la lucha que se exige, ¿no? Esa sería una primera repercusión, que finalmente al Estado no le genera una consecuencia fuerte porque el régimen patrimonial pues solo afecta a los cónyuges. Otra sería el tema del divorcio, ¿sí? El tema del divorcio y de las nulidades del matrimonio, ¿sí? Se tiene que reformar toda vez que pues es una causa de divorcio forzoso las prácticas homosexuales, las prácticas lésbicas, y bueno, aquí estamos abriendo el paradigma de que esto se pueda lograr. Otra institución que va a tener que cambiar derivado a la reforma y que ahí sí le puede costar al Estado es cambiar el régimen del registro civil, cambiar su reglamento. ¿Por qué? Porque una vez que tú permitas que dos personas del mismo sexo puedan casarse, hay que cambiar de entrada las actas. ¿Sí? Porque las actas sí son muy específicas en decir el contrayente y la contrayente. Entonces ahora se tendrán que acostumbrar y capacitar inclusive al personal del registro civil para poder dar la orientación específica a todas las parejas que deseen casarse, teniendo evidentemente los mismos requisitos formales, que es otra situación que la ley de sociedad de convivencia no nos da, la formalidad en este caso del matrimonio. Otra institución que se tendría que regular sería la emancipación, porque si le das la oportunidad a dos hombres o a dos mujeres mayores de edad, pues entonces también se tendrá que cambiar la emancipación para que dos menores de edad con el permiso previo pudieran hacerlo. Entonces hay que pensar en que la emancipación se tiene que cambiar y por ende el concubinato. Aunque el concubinato, al ser una institución no formal en nuestro derecho, pues da pauta. Pero da pauta a que dos personas del mismo sexo puedan vivir juntas. Esto nunca ha estado prohibido, siempre ha estado permitido. El tema del concubinato son los efectos jurídicos que el concubinato establece, que es derecho a la herencia y el derecho a la vida en común. Tendría que seguir siendo así. Otra situación que se tendría que regular con la pena tendría que ser el parentesco por afinidad. ¿Sí? Aunque los familiares de los cónyuges no lo aceptaran, es algo legal, ¿no? Porque el Código Civil establece que los parientes consanguíneos del cónyuge serán parientes por afinidad del otro cónyuge y a la inversa. Entonces lo mismo tendría que ser así. Hablaríamos entonces de que habría suegros, cuñados, concuños de dos hombres, ¿no? O de dos mujeres si fuera el caso. Otra reforma que me parece la más importante y la más discutida, el derecho de adopción, que es un derecho reconocido a los consortes y que al final del día tenemos que analizar por qué la adopción. Bueno, la adopción se da por un tema de extender la familia, ¿sí? Es un tema de reciprocidad social. ¿Por qué? Porque entonces dos personas le generan ayuda, protección, tutela a un menor que queda sin padres, en reciprocidad a tener una familia, ¿sí? Aunque reitero, hoy el concepto de familia está muy disgregado y no hablamos de ello, pero quizá dos personas heterosexuales que quieran adoptar, ¿no? Porque no pueden tener hijos. Es un derecho de los consortes, entonces al aprobarse el matrimonio igualitario se tendría que de por sí aprobar la adopción o regular en ese supuesto debido a lo siguiente. Imaginemos dos personas lesbianas, ¿no? Dos mujeres unidas en matrimonio que prevén extender su familia. Ellas tienen una situación más sencilla. ¿Por qué? Porque el primer supuesto sería que las dos lesbianas pudieran entre ellas hacerse una inseminación, ¿sí? Que una de ellas resultara la madre biológica a través de una inseminación. Ahí no se ve la necesidad de adoptar, porque biológicamente van a tener al niño o a la niña. Segundo, muchas parejas de lesbianas se forman con menores que ya traen de otros matrimonios heterosexuales, ¿no? Entonces está el papá y la mamá, tienen sus hijos, luego la mamá se da cuenta que es lesbiana, cambia su preferencia sexual, gana la custodia de los hijos y tiene que vivir con la pareja. Tenemos asuntos así en México. O el tercero de los casos, adoptar. En el caso de los homosexuales se dificulta un poquito la cuestión. ¿Por qué? Porque difícilmente el hombre gana hoy en día las custodias,
aunque sí hay casos, pero bueno, en la mayoría son las mujeres. Entonces difícilmente podemos hablar de un hombre que venga de una pareja heterosexual y que traiga a sus hijos para vivir con otro hombre. Obviamente no pueden hacer la inseminación artificial, aunque sí pudieran hacer la subrogación, ¿no? Solicitar lo que se conoce como la maternidad subrogada, que es un procedimiento muy complicado y que habrá que buscar a la madre que quiera prestar su vientre, ¿no? Un tema bastante delicado, pero que en el Distrito Federal se está generando. Entonces a los homosexuales no les quedaría más que la adopción. Esto pudiera traer repercusiones sociológicas, psicológicas y de manifestación, sí, pero jurídicamente sí se podría hacer. Aunque al final del día siempre estuvo permitido, ¿sí? Porque el requisito de adopción no te pide que seas hombre y mujer, sino te pide que seas el matrimonio. Entonces, tácitamente, al permitir un matrimonio igualitario, estás permitiendo la adopción, porque la adopción no dice varón y mujer, dice el matrimonio. Entonces, si me estás reconociendo un artículo que ya estoy casado, pues me tienes que reconocer como matrimonio para adoptar. Sin embargo, es parte de la reforma presentada, yo tengo entendido, para efectos publicitarios, ¿no? Porque ha sido una petición que las personas homoparentales han solicitado, el derecho de adoptar, siempre lo han tenido. Entonces, pues se los hacemos saber por medio de la reforma, pero realmente ese artículo en especial del Código Civil no se tendría por qué reformar, porque ya establece que las personas que van en el matrimonio no distinguen entre hombres y mujeres, pues. Otra institución que cambia del derecho civil sería el patrimonio de familia, porque el patrimonio de familia se constituye, dice la ley, por la madre o el padre o los hijos o los abuelos. Y ahora tendrá que decir por cualquiera de los cónyuges, ¿sí? Porque si ponemos de la padre o de la madre, entonces estaríamos discriminando a las personas que ya estando casadas fueron del mismo sexo. Entonces también me parece interesante. Y otra cuestión, derecho a la herencia. O sea, el cónyuge puede heredarle al cónyuge. Eso no hay lugar a dudas. Aunque no haya hijos, se puede heredar, siguiendo las reglas de la sucesión legítima para tal supuesto, ¿no? Evidentemente, el testamento juega un papel importante, pero si estamos hablando de una sucesión legítima, pues el cónyuge le tendría que heredar al cónyuge, ¿no? Que funciona con el concubinato. Nada más que ahora va a ser formalmente reconocido. Imaginemos, pues, un homosexual que está casado con un homosexual. El homosexual, uno de ellos fallece y le sobrevive su cónyuge, y su mamá y su papá. Sin esta reforma heredarían por partes iguales el papá y la mamá. Con esta reforma heredarían la mitad el papá y la mamá, o sea, 25% cada uno, y el 50% su cónyuge supérstite. Entonces sí trae consecuencias también de derecho hereditario que nos parecen muy interesantes. Esto por parte del Código Civil, pero también se tendrían que reformar varias disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, sobre todo en aquellos procedimientos que merezcan intervención judicial, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, solicitar la pensión alimenticia, por ejemplo, alguna discusión en torno a los menores, en el caso de que ya hubieran adoptado o en el caso de que hubieran conseguido la maternidad subrogada o la inseminación, que serían hijos biológicos al final del día. Entonces, esto me parece muy interesante. El derecho de alimentos, impedimentos para matrimonio y todo lo demás tendría que regularse, ¿sí? Y se tendría que reformar algunas leyes federales como la ley de nacionalidad, y que quizá no hemos pensado en eso, pero que sí merece su importancia. La ley de nacionalidad establece un procedimiento para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización. Y una de las formas, y esto previsto en la propia Constitución, una de las formas de atribuirte la nacionalidad mexicana por naturalización es, aunado a obtener una carta de naturalización, es tener nupcias con un mexicano o mexicana. Entonces, si un francés hombre se enamora de un mexicano hombre y se casan, automáticamente se le estaría dando el reconocimiento de mexicano al francés. Entonces la ley nacional tendrá que cambiar para poner entre cónyuges y no entre mujer o hombre, no distinguir. O sea, nuestras leyes tendrán que empezar a cambiar
y hacer mención a los consortes, a la pareja, a los cónyuges y no a la mujer y al varón, a la mujer y al varón, como muchas leyes incluidas en el Código Civil lo establecen. Otra ley que tendrá que cambiar, que también me parece muy interesante por el tema migratorio, es la Ley General de Población. ¿Por qué? Porque la Ley General de Población establece que cualquier extranjero tendrá su legal residencia en este país, o más bien su legal estancia en este país, lo que antes se conocía como la forma migratoria, ¿sí? Un documento que le avala al extranjero ser un extranjero pero con una legal estancia en el país. Indiscutiblemente que no tuviera la nacionalidad, tendría su legal estancia. La Ley General de Población establece que una persona sin ser mexicana puede tener legal estancia en el país si tiene hijos mexicanos o si está casada con un mexicano o mexicana. Entonces también tendríamos que dar el carácter de legal estancia en el país a aquellos hombres que se casen con hombres o aquellas mujeres que se casen mujeres, aunque no quisieran hacer su procedimiento de naturalización. Entonces, por ejemplo, en el caso que platicamos, el francés que se enamora del mexicano. Bueno, si se casan, el francés tiene dos posibilidades: de naturalizarse mexicano, que tendremos que atender la ley de nacionalidad, o seguir conservando su nacionalidad francesa, pero ahora con su legal residencia en México porque está casado con un mexicano. Y entonces es un tema que la autoridad, en este caso federal, tendría que respetar y no discriminar. Y la que nos parece más importante sobre de todas, la ley de la seguridad social. Todo el derecho de la seguridad social tendría que cambiar en base a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el propio ISSSTE, ¿sí?, prevén que el derechohabiente, que en este caso es el trabajador, tiene derecho a la seguridad social, incluido su cónyuge y toda su familia. Entonces, al aceptar nosotros el matrimonio igualitario, estaremos dando la oportunidad a que, como ya está pasando en el Distrito Federal, pues el Seguro Social tenga que asegurar también al cónyuge hombre, ¿no?, del trabajador hombre, o a la trabajadora mujer y a su esposa mujer. Esto creo que sí generaría un gasto al Estado. ¿Por qué? Porque se sumarían todas esas parejas que actualmente no están protegidas. Sin embargo, al final del día, pues es un derecho. Pero creo que el reto más importante está en la sociedad más que en las instituciones. Porque la reforma es buena. La reforma a nivel nacional se presentó el pasado 17 de mayo de este año por parte del Ejecutivo al Congreso. La reforma trata de diversas reformas, valga la expresión, al Código Civil, a los procedimientos civiles, que son parte de estas repercusiones de las que yo les acabo de comentar. Sin embargo, se tienen que prever cambios en otras leyes federales, como las que les acabo de plantear, como la ley de población, la ley de nacionalidad, seguramente algunos tratados internacionales. Pero creo que el reto de la nación, en este caso el reto de la autoridad, sería el cambio del paradigma. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados desde la formación básica a ver a la familia como papá y mamá e hijos. Entonces es un reto para el sistema educativo nacional, es un reto para el sistema de salud, es un reto para el sistema de pensiones, es un tema para el sistema de registro civil, ¿sí? Porque pues ahí están casados a casar hombres y mujeres, y ahora vas a poder casar hombres y hombres o mujeres y mujeres. Y creo que el tema central de este reto va a radicar en la no discriminación. Creo que es un tema de cultura, que España y Holanda y Canadá nos han puesto el ejemplo y no han tenido ningún problema. Más que cambiar las leyes, creo que debemos de cambiar la sociedad en aceptar esta nueva forma de familia, que es la familia no tradicional, que no es que estemos en pro o en contra, ¿no?, pero que sí es algo que está pasando y el derecho, pues como ciencia, tiene que regular los hechos sociales, y entonces es un hecho social que no debemos descuidar. Y creo que en este tema la Iglesia debe de ser muy respetuosa en ese sentido, haciendo siempre la división Iglesia-Estado, ¿no? Muy independientemente de que la Iglesia pudiera o no aceptar el matrimonio igualitario, pues no tendría que
que discutir porque es algo que le compete a la autoridad. Pero pues de nada sirve esta reforma aprobada, si es que se aprueba, si no va acompañada de una serie de políticas públicas llevadas o congregadas al cambio de mentalidad de la gente. Entonces, tengo entendido que el sistema educativo está cambiando, ¿no? Ahora desde la primaria le tienen que enseñar a los niños qué es una familia, la nueva forma de familia, precisamente ¿para qué? Para que la primera incomodidad de un niño adoptado por un matrimonio, por personas casadas bajo el régimen de matrimonio igualitario, pase la discriminación en su escuela. Entonces tenemos que empezar a cambiar el paradigma, empezar el pensamiento, y creo que va a ser un reto muy importante para México, porque es un tema cultural. Sin embargo, bueno, esa es la reforma, esas serán las consecuencias jurídicas más importantes, aunadas, les comento, a un tema de políticas públicas, a un tema de finanzas, por todo lo que esto representa, pero sobre todo un cambio de mentalidad en los mexicanos y mexicanas, ¿no? Que finalmente está muy de moda y el derecho está muy defensor de estos derechos, ¿no? Porque finalmente es un derecho, así como tengo mi derecho a mi libertad religiosa, a mi libertad laboral, a mi integridad física, pues también es mi derecho a la preferencia sexual. Y entonces, pues se me debe de reconocer. Así como pasamos de un régimen en las escuelas católicas a laicas, ¿sí? Pues ahora tenemos que pasar a un régimen de un matrimonio heterosexual a un matrimonio igualitario. Creo que ahí está el reto, pero la reforma está presentada. Habrá que esperar cómo se manifiestan los legisladores. En la actualidad, en Querétaro, pues está regulado el matrimonio heterosexual nada más. No está permitido todavía la unión homoparental. Solamente en la Ciudad de México y Coahuila. Platicábamos que Coahuila tiene su matrimonio igualitario desde el 16 de septiembre de 2014. Entonces, a 2 años de que Coahuila lo hizo, pues ahora se pone a discusión a nivel nacional. Situación que me parece muy interesante. La propuesta, la iniciativa ya está presentada y bastará a ver que el procedimiento legislativo de su proceso, están muy enterados, y ver qué estrategias va a utilizar la autoridad para pues conciliar algunos factores sociales que van a estar inquietos, ¿no?, por el cambio. Y bueno, ese es el tema de la reforma. Les agradezco mucho la invitación. Espero les sirva o nos sirva para discutir nuevamente temas de interés, ¿sí?